bienvenida, bienvenido al podcast de Carlos Melero sobre coaching realista. Estamos en pruebas, así que espero que puedas disculpar los posibles errores de sonido que vayas a encontrar en estos primeros episodios y que disfrutes, sobre todo que disfrutes de lo que espero sea un momento personal y espontáneo en el que comparto contigo mis pensamientos sobre coaching realista y sobre coaching en general. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Hola. Este es el capítulo que nunca se publicará. Digo esto porque mi intención es probar a hacer algo diferente. La verdad es que quiero probar a hacer algo diferente a lo que he hecho en los últimos dos episodios. Pero yo creo que se va a parecer más a lo que quería hacer. A lo que quería hacer desde el principio. Que era hablar contigo. Simplemente. Tener un canal para charlar. Informal. Que no requiriera de la perfección, de focos, de preparar cosas, de vídeos, edición y tal. No, simplemente compartir. Y bueno, como estoy haciendo pruebas, una de las pruebas que he querido hacer hoy es tomar una vieja grabadora con la que hacía con la que grababa mis charlas cuando empecé en esto del coaching, allá por 2012. Cada vez que hacía una conferencia, un curso, una charla, lo grababa para ver si luego se puede aprovechar. Por cierto, eso es un consejo que te doy si quieres emprender en el mundo del coaching o en general en emprender en algo que se le pueda parecer. Pero en el coaching, bueno, como es muy difícil vivir de hacer sesiones y es importante hacer otras cosas, te recomiendo siempre que todo lo que hagas lo grabes, porque nunca sabes de dónde vas a poder sacar 2-3 minutos espléndidos para luego publicar y darte a conocer y que te encuentren. Aparte de eso, que me lío. He salido a la calle con la grabadora porque tenía la esperanza de poder tener esta conversación. Entonces estoy buscando formas de grabar estos capítulos, este podcast, estando en la calle para charlar, ¿no? Tengo la suerte de tener aquí al lado un sitio donde puedo salir a andar y que está poco concurrido y bueno, me planteaba eso de decir, salgo, te cuento lo que te quiero contar y luego lo publico y ya está. Bueno, he hecho un par de pruebas con el móvil, con un micrófono externo y tal, no queda bien. Y además, evidentemente, se capta mucho el sonido de ambiente, que si yo estoy andando, que si los pájaros, que si un tren, que tal. Entonces por ahora no estoy contento. Pero bueno, me he ido con la grabadora, he hecho un par de pruebas de sonido, no me ha gustado. Y he descubierto, estando ahí fuera, que lo que sí ha sucedido es que me venían a la cabeza muchas cosas que contar. Y eso está bien. Y entonces he vuelto a casa antes de lo que tenía previsto para poder grabar lo que estoy haciendo, lo que estoy grabando ahora. Te decía que es el capítulo de no publicar porque quiero hacerlo como lo tenía pensado y es simplemente compartir y sin saber si lo que voy a decir va a ser útil o no va a ser útil. Entonces, con esa idea de no lo voy a publicar, no lo voy a compartir, a lo mejor me sirve para conseguir hacer un poco eso que quería de la informalidad y el canal íntimo y personal, ¿no? Por cierto, íntimo y personal que no sé si lo sabes, pero a día de hoy estamos solos. Porque yo no estoy publicando esto. Es decir, no lo estoy promocionando. Teóricamente nadie sabe que estoy aquí. Entonces, si lo estás oyendo, prácticamente estamos solos. Bueno, vale. Sé que si finalmente lo promociono o lo doy a conocer o en cuanto lo publique en Facebook o en YouTube lo mencione, pues empezaré a tener gente escuchando y claro, escucharán desde el capítulo 1 y bueno, este es el tercero
y lo acabarán escuchando. Pero creo que esa idea de pensar esto es para no publicarlo, a mí me sirve. Y te iba a hablar de una serie de cosas, pero lo voy a cambiar porque esto me acaba de recordar algo. Lo del pensamiento útil. ¿A ti te sirve? ¿No? Pues úsalo. Seguramente hay muchos consejos de cómo grabar un podcast, cómo conseguir que un podcast quede natural o cosas de esas. Y seguro que cada uno, pues cada persona que aconseja lo aconseja según su experiencia. Yo soy más amigo de que utilices lo que a ti te funciona. Si a mí me funciona pensar que esto no lo voy a publicar y me sirve para hacer el podcast como yo quiero hacerlo, pues bendito sea. Entro con esa idea y si funciona, genial. A lo mejor esto no le sirve a otro. Por lo tanto, yo no voy a aconsejar que esto lo haga nadie más, pero sí puedo compartir mi experiencia y decir, desde aquí, desde donde yo estoy, desde mi experiencia, a mí me funcionó tal cosa, ¿no? Lo comparto. En una sesión de coaching, nosotros trabajaríamos para que la persona encuentre lo que a ella le sirva. Si este es un recurso que a una persona le sirve para hacer un podcast, pues genial, bienvenido, adelante, y que lo utilice. Lo que no haríamos sería aconsejarle porque a nosotros nos funcionó, ¿no? Eso ya es una transferencia de conocimientos o algo así. Y el coach debe mantenerse fuera de esa idea, debe mantenerse fuera del mundo del cliente y debe no transferir su realidad al cliente. Esto que te he compartido a mí me funciona o puede que me funcione, pero a otro no. Entonces, perdón, no sé si estoy haciendo ruido porque me estoy moviendo en la silla para estar cómodo y a lo mejor todo esto entra, ¿no? He escuchado los podcasts de otras personas que son limpios y la verdad es que es muy agradable escuchar a alguien hablando que no se sea, que no hace esto que el micrófono no le hace el pop y que no se escucha nada, no se oye un movimiento, no se oye nada. Y si yo quisiera hacer eso tendría que prepararlo mucho y tener un guión y saber qué decir. Y así a mí no me salen las cosas. Así que lamento de verdad si me muevo y entra ruido. Estoy intentando no hacerlo. Pero también debo aceptar que eso va a suceder. Porque si no, no seré natural en lo que quiero decir. Te decía que había pensado en varias cosas mientras estaba en la calle. Se me acumulaban las ideas de cosas que compartir. Una de ellas, cuando lo he empezado a hablar me ha venido a la cabeza lo otro, ¿no? Lo de los consejos, la realidad del otro. Y eso es un concepto muy importante. Mira, otro cambio en el rumbo. Había pensado en hablar de qué puede hacer falta para ser buen coach. Para conseguir ser un buen coach. Lo había desechado y lo voy a retomar ahora, porque esta idea de la realidad del otro me parece muy interesante. Esto que te voy a decir ahora no está preparado, o sea, todo esto no está preparado, así que no sé yo qué va a salir. Pero quiero hablarte de algo que creo que hace falta para que una persona sea un buen coach. Perdona, voy a cerrar el bolígrafo. Ya, me estaba poniendo nervioso. Para ser buen coach, una de las cosas que hacen falta es respetar la realidad propia y la ajena. O mejor dicho, reconocer la realidad propia y respetar la ajena. Tenemos que aceptar que las personas, cuando están donde están y hacen lo que hacen, tienen razones para hacerlo, siempre, aunque no estés de acuerdo. Y que todo lo que tú creas que es cierto, realmente es producto de tu interpretación. Ya sé que hay mucha gente que dice lo que acabo de decir, y esto se lo he escuchado decir a mucha gente, ¿no? El decir, no, la realidad es producto de la interpretación, sí, y esto, los coaches que salen, o muchos coaches que salen con su título recién formados, es que me están viniendo un par de ellos a la cabeza. Y con toda su buena intención están convencidos de que lo creen.
de que creen que la realidad es interpretación y que nada es totalmente cierto y que todo está sujeto a interpretación. Y yo también lo creo. Lo que pasa es que hay niveles y niveles. O sea, cuando un coach dice toda realidad es producto de la interpretación, hay que respetar la realidad del otro y lo que yo creo que es cierto solamente es interpretación y tal, está muy bien. Pero luego en la práctica no lo aplican porque no se dan cuenta. Porque no se dan cuenta de que están utilizando interpretaciones como realidades, como hechos, ¿no? Y escucho a muchos estar convencidos de que saben lo que el cliente necesita o saben lo que está pasando. Y todo aquello que tú creas que es cierto, ¿realmente es interpretación? Estoy intentando encontrar un ejemplo que nos pueda servir, pero me viene a la cabeza el taller que hago en el curso sobre la identificación de convicciones. Bueno, es un taller que hago en el que pido a los alumnos que tomen un texto y piensen de esta información qué parte es realidad y qué parte es interpretación del mapa. Y muchos, más de la mitad, empiezan respondiendo todo es interpretación. Todo. Y yo, bueno, ya después de no sé cuántas veces he hecho este taller ya, de todas las veces que he hecho este taller, pues ya una de las cosas que más me gusta es esta, que la gente entra diciendo todo es interpretación y cuando acaba el taller siguen diciendo todo es interpretación, pero se dan cuenta del cambio en el todo. Como el primer todo de cuando empiezan el taller tenía un alcance y cuando termina ese todo es muchísimo más amplio. Es que tampoco quiero convertir esto en una clase. El caso es que para ser buen coach una de las cosas que hacen falta sin ninguna duda es aceptar la realidad como interpretación. A ver, y no me refiero a algo que también me dijeron en uno de mis cursos de coaching, que fue que la realidad es producto de la interpretación y yo esto lo recuerdo así, todavía me sorprende y lo que te voy a contar, pero yo lo recuerdo así realmente. Me trataron de convencer o me explicaron que si detrás de mí hay una puerta, esa puerta está abierta y cerrada a la vez y que cuando yo me giro decido, o en cierta forma decido, si está abierta o cerrada. No es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Yo no estoy diciendo que la realidad sea producto de la interpretación como si simplemente por reinterpretar pudiéramos cambiar nuestro entorno y que yo pueda decidir si una puerta está abierta o cerrada antes de darme la vuelta. En absoluto, no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que el proceso de interpretación de todo lo que nos rodea requiere aplicar nuestra experiencia de alguna forma y nos sirve para llegar a conclusiones. Y esas conclusiones se alcanzan por nuestra interpretación. Por lo tanto, estoy intentando utilizar palabras que tengan sentido y que no utilizar palabras distintas para distintos conceptos. A ver, la realidad, tal y como tú la consideras, es una interpretación que haces de lo que observas aplicando tu experiencia. Es decir, si yo estoy mirando una puerta, por cierto, ahora mismo, yo sé que eso es una puerta porque sé lo que es una puerta. Y lo que es una puerta lo sé porque lo he aprendido. Si yo miro a alguien y pienso que está triste, yo creo que está triste porque en mi vida he ido aprendiendo lo que significa estar triste y los gestos que yo he aprendido que son estar triste. Y eso nos lo podemos llevar a cosas, a interpretaciones más trascendentales. Que algo sea bueno o malo es producto de la interpretación también. Todo es producto de la interpretación, todo requiere que tú lo interpretes. Esto como yo trabajaba en la empresa privada, distinguíamos entre datos e información. El dato es el número
y la información es la interpretación que haces del número. Por ejemplo, si el paro en España son 1.000.000 de personas y al mes siguiente hay 1.010.000, eso es un dato. La información es que el paro se ha incrementado o que ha bajado la tasa de empleo o que ha subido no sé qué, es decir, las conclusiones a las que llegas. Una persona cuando entra en la sesión viene con sus conclusiones y el coach entra en la sesión con sus conclusiones. La persona, el cliente, debe entrar con esas conclusiones, debe ser el mismo y debe utilizarlas. El coach debe respetarlas. A ver, la persona que entra siendo ella y nos contrata porque siendo ella no está siendo su mejor versión. Lo siento, esta expresión me gusta. El coach, sin embargo, está haciendo un trabajo profesional por el que lo han contratado y un trabajo profesional que él ha ofrecido. Así que está en la obligación de mantenerse en un papel, en un lugar. Tiene la obligación ética, profesional, de tener la conversación desde un punto de vista concreto, que es el punto de vista del coach. Y el punto de vista del coach, una de las cosas que debe hacer, una de las características del punto de vista del coach, es aceptar la realidad del cliente tal como la describe, como auténticamente genuina. Es que iba a decir auténtica y luego me he dado cuenta de que auténtica no es la expresión, pero como genuina sí. Tiene que aceptar la realidad del cliente como genuina. No es genuina. Es legítima. Como legítima. Piense lo que piensa el cliente, lo que quiere el cliente que es cierto o que no lo es. El coach debe aceptar que la realidad descrita por el cliente es legítima. Es decir, el cliente tiene derecho a pensar lo que piensa y es más, teniendo en cuenta la experiencia del cliente, la única conclusión válida a la que tiene sentido llegar es aquella a la que el cliente esté llegando. Y si yo como coach no estoy de acuerdo, no importa, porque mi realidad es también producto de mi interpretación. Mi opinión también es legítima, tan legítima como la del cliente. Es decir, no tengo por qué juzgarme a mí por tener esa opinión, pero estoy en la obligación, como profesional, de aceptar o de considerar que mi realidad es discutible. Os pongo un ejemplo muy sencillo y espero que sea poco conflictivo, porque se me ocurren muchos conflictivos. Si una persona nos dice que se me ha ocurrido otro que es un poco más conflictivo, es que siempre utilizo el mismo y quería cambiar, pero bueno, venga, te voy a poner el ejemplo que pongo siempre. Si una persona te dice que tiene un conflicto con uno de sus hijos y que no estudia y tal, y una de las cosas que dice es que estudiar es importante, estudiar y tener una carrera, por ejemplo, un título universitario, es muy importante para el futuro, y tú no estás de acuerdo, no importa. Tienes que tener en cuenta que esa persona que te está hablando tiene una idea que por una parte es legítima, es decir, es correcto o es éticamente... Es que no sé cómo decirlo, cómo traducirlo de legítima, porque lo traduzco como que tiene derecho a pensar eso. Lo que pasa es que, claro, si el coach adopta la posición de el otro tiene derecho a pensar eso, a lo mejor adopta esa posición desde una idea superior de que el coach sabe lo que es correcto y no, y a lo que tiene derecho el otro y no, y que puede pensar que el cliente está equivocado, pero pobrecito, tiene derecho a pensar eso. No. El cliente piensa que tener un título universitario es importantísimo para la vida, ¿de acuerdo? Tú crees que no, tú crees que tener un título universitario es perder el tiempo y que es más importante saber desenvolverse en otro tipo de habilidades, ¿vale? Y yo lo que digo es que el coach debe reconocer que su propia interpretación, su propia descripción es producto de su aprendizaje y de su interpretación. Es decir, si yo creo
que estudiar no lo es todo y que tener una titulación no es realmente importante, tengo que considerar que esa es mi interpretación, es mi punto de vista. ¿Puedo estar acertado o no? Es más, creo que estaré acertado dependiendo de cómo se observe y que no lo estaré dependiendo de otras, desde otra observación y otro punto de vista. Si yo considero como coach que mi propia descripción de la realidad es producto de mi interpretación, me va a resultar más fácil aceptar que la realidad descrita por el cliente es también producto de la interpretación del cliente y que no tienen por qué entrar en conflicto. O sí, la verdad es que igual aquí, igual sí podrían entrar en conflicto, pero no se deben juzgar. El cliente ha construido esa opinión que él considera cierta, o sea, que él considera una descripción de la realidad, de las cosas son así. Es obvio que estudiar y que tener una titulación te abre más puertas que no tenerla, y está convencido de ello. Y yo lo que digo es, si yo fuera esa persona y hubiera vivido lo que esa persona ha vivido, tendría exactamente esa misma opinión. Y si la otra persona hubiera vivido lo que yo he vivido y hubiera tenido las experiencias que yo he vivido, tendría exactamente mi opinión. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la correcta? Claro, esto es muy complicado porque para las personas podemos decir esto en voz alta y podemos decir, venga, la realidad es interpretación y lo decimos en voz alta, pero no nos lo creemos. Adoptamos más la postura de el otro está equivocado, yo tengo razón, pero acepto que el otro piense eso. Y estamos casi a un paso de decir, pobrecito él que está equivocado y no lo sabe. A esto me refiero con lo que decía de los coaches que dicen en voz alta esto de la realidad es interpretación, pero no lo viven porque no se dan cuenta de que su nivel de interpretación es muy alto y consideran como ciertas cosas que realmente son interpretación, pero ellos dan por cierto, es decir, exactamente lo mismo que hace el cliente. Esto me recuerda a una cosa que dije en el episodio, el capítulo o el podcast anterior sobre lo del café con leche, ¿no? Que me quedó un capítulo bastante espeso, o eso me parece a mí. Pero bueno, ahí se quedó y lo pienso dejar. Y era eso de que hay veces que las personas, que alguna persona se inquieta conmigo, se pone nerviosa porque tardo mucho en decidir y dudo mucho y cuando hago algo siempre pienso que lo contrario también tenía sentido y tal. Y es por esto, porque si tú crees que todas tus conclusiones son producto de la interpretación y que con un aprendizaje diferente tendrías otra interpretación y que todas las interpretaciones son válidas, están justificadas, ya digo, caray, yo puedo pensar que este podcast va a crear un vínculo íntimo y tal, pero a lo mejor si yo hubiera vivido de otra forma, o si ayer me hubiera pasado otra cosa, o si yo no hubiera llegado a hablar con este o con aquel, o hubiera hablado con otra persona, hubiera vivido otra experiencia, a lo mejor estaría pensando que un podcast es un canal de acceso a clientes potenciales demasiado valioso como para hacerlo espontáneo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál de las dos cosas es cierta? Yo creo que las dos. Y depende de cómo lo utilices. Y claro, si todo es cierto, si toda interpretación es válida y cualquier interpretación que tengas es discutible, y todas las cosas que yo afirmo como certeras, ciertas, aunque yo crea que son ciertas, realmente son producto de mi interpretación, ¿cómo voy a decidir? ¿Qué decisión voy a tomar? Si para tomar decisiones yo creo que necesitaría tener certezas ciertas. Es un poco locura, ¿no? Entonces, al final la conclusión a la que he llegado es que no puedes no interpretar, no puedes considerar que todo es discutible. Bueno, sí puedes, a ver, pero aunque yo crea que todo es discutible y esas cosas,
También creo que hay un punto en el que yo no me doy cuenta de que estoy dando por ciertas algunas cosas. De hecho, cientos y cientos de conceptos en cada día los estoy dando por ciertos y no discutibles. O sea, yo ahora mismo estoy mirando una lámpara y digo, ahí hay una lámpara, ¿no? Y puedo pensar, vale, hay una lámpara porque yo he aprendido lo que es una lámpara y es producto de mi interpretación y además entran los sentidos y que si el ojo y tal, bla, 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 bla. Vale, pero hay una lámpara. O sea, tenemos que tener un punto en el que utilicemos la información para movilizarnos. Si no, no nos podríamos movilizar en ningún sentido. Pero volviendo, o sea, esto ya es una conversación para filosofar mucho. Volviendo al tema de los coaches y qué hace falta para ser un buen coach, yo creo que una de las cosas que necesita todo coach o casi todos los coaches que acaban de terminar su formación y que están empezando en esto es bajar, reducir su humildad. No, es que he mezclado ahí dos conceptos. Reducir su nivel de interpretación y en cierta forma subir su nivel de humildad. Veo a muchos coaches que están convencidos de que tienen un servicio, una herramienta potentísima y que quieren utilizarla con todo el mundo y que consideran que lo que saben es muy, muy valioso, muy útil y lo quieren utilizar para ayudar a todo el mundo. Yo creo que deberíamos los coaches ser más humildes. O un consejo para un coach que está empezando y que quiera mejorar sus habilidades de coach es ser más humilde, pensar que esto puede servir o puede que no. Yo, Carlos, personalmente lo que pienso es que estadísticamente funciona. Yo miro mis sesiones y el nivel de éxito es muy alto, pero yo no sé si va a funcionar en la siguiente. Entonces, ese puntito de humildad, de ignorancia, de falta de control sobre lo que sucede en las sesiones y de lo que puede suceder, creo que es muy bueno para escuchar desde la ignorancia y el aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que he estado contando hasta ahora, porque esa idea de que toda realidad es interpretable, que decimos en voz alta pero luego no aplicamos, tiene mucho que ver con esto. Cuando un cliente dice algo que tú crees que es discutible, tu coach, no sé, estoy dando por hecho que eres coach, debes aceptar que tú estás haciendo esa interpretación desde tu propio aprendizaje y por lo tanto tu conclusión de que lo que está diciendo el otro es discutible, esa conclusión tuya también es discutible. Y entonces os ponéis en un nivel en el que todo es posible, nada es necesariamente cierto. Efectivamente, estudiar y conseguir una titulación universitaria es importantísimo y también es perder el tiempo y también abre muchas puertas y también cierra puertas y todo es cierto y todo es cierto y todo es cierto, que es el otro extremo de nada es cierto, ¿no? Toda realidad es producto de la interpretación, pero toda interpretación te lleva a una realidad. Y desde ese punto de vista de ignorancia, de apertura, de sorpresa, me ha venido a la cabeza la imagen de un niño pequeño con los ojos muy abiertos, de ¡wow! Todo es cierto. Y de ignorancia del coach, de no sé si esto funciona, si no funciona, si te va a servir, si no. Desde ahí es desde donde se puede hacer una bonita y útil sesión de coaching donde el cliente tenga un espacio de descubrimiento, de pensamiento, de explorar nuevos terrenos que le puede llevar a descubrir cosas que siempre estuvieron ahí, pero no estaba observando, y que una vez que las observa, puede que le sean útiles para desarrollar sus habilidades, o puede que no. Nunca se sabe. Bueno, y con la tontería que yo no sabía de qué iba a hablar, porque iba a hablar de otras cosas, me he puesto con esto y según veo el reloj, llevamos ya 29 minutos. Así que yo voy a parar. Voy a ver qué ha pasado, porque esto no lo sabes, pero estoy utilizando 3 dispositivos de grabación diferentes y quiero ver ahora cuál es el que más calidad me ha dado. Y tal cual está, ahí va a ir. Yo creo que he empezado un poco disperso
Creo que en el centro de lo que he dicho, en el centro del audio, me he complicado mucho y he sido muy espeso, pero la conclusión final me ha gustado. No sé, yo lo voy a dejar ahí. Estoy aprendiendo a conversar contigo de una forma íntima, espontánea, y mira, ¿qué quieres que te diga? Si funciona, pues genial. Yo esto lo voy a lanzar al aire y ya veremos dónde llegamos. Total, sea lo que sea, será producto de la interpretación. Nos vemos en el próximo.